Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Muy feliz año, por cierto, a todos, que de verdad que la gracia y misericordia de Dios. Y créanme que ha sido Dios el único que ha hecho las cosas sobre nuestras vidas. Déjeme decirle algo, meditando la alabanza al final. Esta alabanza la compuso un contemporáneo de mi tierra, de Abel Zavala. Tuve la oportunidad de conocerlo. Un gran hombre de Dios. Pero esa es la parte importante. Pues, a través de su palabra, a través de experiencias que te van a dar con día. Estamos en la serie llamada Todo esto que fue diciembre y lo que es enero. Va a ser la serie llamada Nuevos Comienzos en Dios. Es necesario empezar en Dios nuestra vida completamente. Quitar todos los tapujos, los conceptos equivocados de quién es Dios y nos centremos realmente en lo que dice la Escritura. No lo que tú piensas, no lo que yo pienso, lo que dice la Escritura. Es muy fácil tener una vida cristiana, pero a tu manera. Pero eso no es cristiano, eso es eso. La vida cristiana vive de la manera de Dios y lo vamos a aprender. Mire, déjeme leer esa unidad, me encanta esta parte. ¿Se ha intentado alguna vez conducir a un grupo de preescolares de una multitud? Eso es como hacer malabarismo con la arena. Cada persona que encuentra, dice que encuentra esta obstrucción, esa distracción, cada bache es una herida. Además, quedan esparcidos. En esas situaciones, la mejor solución es una buena maestra de preescolar. Por ejemplo, tenemos a Elena, ¿no? También tenemos a maestra. Ella dice, tienes entrenamiento y habilidad como para saber manejar algo en situaciones así. Antes de empezar la expedición, ella procura que cada niño se agarre de la mano y que en un momento le dice, ahora yo tomo la mano de Inés, otro toma la mano de Juanín. ¿Están todos a la compañero? Y responden sí. Bueno, no pueden moverse por entre el gentío con la rapidez, dice, podría hacerlo. Pero, dice aquí, pero lograr salir adelante para todos van precisamente juntos de la mano. Ahora, fíjense una de las cosas. Este principio se aplica a la iglesia. La gente mucho más fácil de guiar, todos vamos juntos. Si queremos que nuestra iglesia cumpla con una razón de ser y alcance la propuesta, debemos mantenernos unidos bajo el señorío y el liderazgo de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Es rendirle a Él nuestro corazón y que Él lo gobierne por completo. Esta mañana nuestro tema a desarrollar, Dios ha dado los elementos para la unidad. ¿Sabe esto? A la luz de la Biblia lo vamos a ver ahorita. Pero tú eres responsable de mantenerla. Hermanos, está complicado hoy en día que la iglesia viva en unidad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los seres humanos queremos hacer nuestra propia voluntad, no la de Dios. Hay mucho protagonismo hoy en día. Hay muchas cosas que no nos hemos desarraigado en nuestro corazón. Y por ende la unidad no se puede dar. Podemos tener un club muy bonito, una iglesia numerosa, pero eso no significa que sea una iglesia unida. Y Dios no viene por una iglesia numerosa, Él viene por una iglesia, dice, sin mancha ni arruga delante de su presencia. Mire, vamos a ver, busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 10. El apóstol Pablo viene aquí tratando un tema muy interesante en los versículos anteriores, y es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En el versículo 19 del capítulo 3 de Efesios, Pablo nos exhorta que como hijos de Dios debemos conocer, escúcheme, y esto es a través de experiencia, ¿cómo? A través de la Biblia. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y vea el propósito, el para, siempre subrayelo por favor, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, déjenme decirle algo, el amor motiva la unidad. Cuando no hay ese amor, la gente no se motiva. Cuando no conocen el amor de Dios, no hay motivo por el cual estar unidos. Hoy en día las familias están destruidas.
no conocen lo que es el amor, no conocen lo que es ser familia en Cristo. Y es algo que tenemos que empezar a mantener. Pablo señala aquí, hermanos, precisamente la necesidad de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, pero siempre en amor. El creyente debe de comprender todas las dimensiones del amor, su inmensidad y sus múltiples facetas, especialmente en lo que se refiere a las variadas relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos distintos. Gracias a Dios que no nos hizo iguales a ninguno. Dele gracias a Dios por eso. Mire, yo no soy igual a mi esposo, que si no, qué aburrido, diría yo. Pero gracias a Dios que esa diferencia nos unifica. Y tenemos que entenderlo así. Los creyentes aprenden juntos estas dimensiones al convivir en amor dentro de la nueva comunidad de fe formada. ¿Quién la forma? Dios, no nosotros. Ahora, con todos los santos, dice aquí Pablo. Pero la clave para aprender este amor es conocer el amor de Cristo. Si nosotros conocemos a Cristo, dice que el que conoce al Hijo, conoce la libertad. Seréis verdaderamente libres. Libres para amar, libres para expresar. En mi caminar como en el Señor, 28 años de caminar con Él, he visto tantas cosas, hermanos, que en verdad sí duele. ¿Por qué? Porque la gente no puede dar lo que no tiene. El amor es de Dios, no es nuestro. Por eso hay tanta desunión, por eso hay tantas cosas, infidelidades, tantas cosas, porque no conocen a Cristo. Dice la Biblia que no es que nosotros hayamos amado a Dios, no tenemos la capacidad, perdónenme, usted no se puede acercar a Dios, sino que Dios nos amó primero, al mandar a Cristo. Ahí está toda la muestra de su amor. Y en base al aceptarlo a Cristo, tú puedes dar ese amor. Porque no puedes dar el amor de Cristo cuando estás muerto en delitos y pecados. No puedes dar. Un muerto en vida y espiritualmente no puede dar. Mire, el mismo amor de Jesucristo manifestó por nosotros día con día y que debemos demostrar a los demás. Así que hoy quiero hablarte de 5 verdades que unifican a la iglesia. Primera verdad que unifica a la iglesia. Ponga atención ahí, por favor. Versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. ¿Cuál es la primera verdad? Bueno, es vivir como es digno de nuestro llamamiento. Que fuimos llamados por Dios. ¿Para qué? Para salvación, pero también para santidad. No para vivir a nuestra manera, sino que nuestro llamamiento es digno de aquel que nos ha llamado. Vea lo que dice Pablo. Yo pues preso en el Señor. Hermanos, Pablo se encontraba en una cárcel, preso por la causa del evangelio. Por los judíos lo tenían preso. Pero él tenía una misión de llevar el evangelio no solamente a judíos, sino también a gentiles, que somos nosotros, y por eso nos alcanzó la gracia de Dios. Yo pues preso del Señor, os ruego, dice. Esta palabra rogar no es una exhortación de regaño. Rogar aquí es una forma cariñosa de hablarles a la gente, tanto a judíos como a gentiles, que de los cuales Dios había hecho solamente un pueblo. Un solo pueblo los había unido, y los judíos despreciaban a los gentiles. Y Pablo decía, espérenme, no es posible. Os ruego, ¿qué cosa? Que andéis. La palabra andéis significa que vivan. ¿Cómo debían de vivir? Tanto judíos como gentiles, a esta iglesia. En vez de estarse peleando y despreciando, tenían que vivir de esta manera, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire, es interesante aquí. La palabra vocación apela precisamente, el apóstol Pablo apela a la vocación misma que se refiere a los privilegios eternos de que goza el creyente por estar en Cristo. Se lo voy a mencionar. Porque, hermanos, muchas veces no hemos entendido la magnitud del amor de Cristo. Como pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe cuál es la función del báculo de un pastor? La parte curva, ¿sabe para qué es? Para atraer a las ovejas cuando se descarrían. Y la parte recta es para darle con todos los lobos rapaces que quieren comer las ovejas. Como pastor debemos de cuidar muchas de esas cosas, de que usted sea desviado de tantas cosas. Precisamente, ¿por qué? Porque Pablo quiere que entendamos lo que es el amor de Dios.
Déjeme decirle esto. Mire, precisamente, los privilegios eternos que goza el creyente, fíjese, además son hijos adoptivos del Dios eterno. Lo habla ahí Efesios 1, capítulo 1, versículo 5. Recibieron el perdón y el conocimiento de los misterios divinos. Son el tesoro de Dios heredado, fíjese, y están sellados como su eterna propiedad. Han pasado de muerte a vida, de un mundo corrupto a lugares celestiales, de la esclavitud de Satanás y de la naturaleza pecaminosa, a la libertad de la nueva vida. Fíjense qué interesante esto. Creación y de las obras nuevas de Dios que hacemos por medio de Él. Fíjense qué interesante. Usted tiene un propósito grande. Dice, porque somos hechura suya, a la imagen y no a la imagen de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ay, sí, tengo que hacer buenas obras, dice el Señor. ¿Sabes qué? Ni tú las vas a hacer. Las cuales, dice el pasaje, esas buenas obras ya para que anduvieses en ellos. ¿Qué es eso? Es un estilo de vida completamente distinto a lo que nosotros creemos. Por eso necesitamos en la vida. Cuando la gente va a seguir sus propios pensamientos, va a seguir lo que ellos creen, van a madurar, hermanos. No van a madurar. Puedo tener el evangelio, pero si no permito que transforme vida, no voy a madurar. Ahora, fíjense lo interesante. Son miembros de la nueva comunidad, judíos y gentiles, juntos enamorados de Dios en el mundo. Todo esto es su nueva vocación. Ahora debían cambiar de todo esto. Dignos lleva la idea de un objeto de igual peso. Por eso, hermanos, la conducta debe ser de igual peso que las bendiciones y privilegios que tienen los creyentes. Las relaciones de los cristianos deben reflejar la realidad y los unos a los otros. Ese es el lema de amar. Esto conocerán todos mis discípulos. Si tuvieres amor los unos para con los otros. Si en la iglesia no hay amor, no hay el distintivo de Cristo. Es un club social. La iglesia de hecho se impactó. ¿Por qué? Porque no solamente tenían el favor entre ellos internamente. Si tú lees Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, te das cuenta que hay un mismo sentir. Ahora, ese sentir estaba en las cuatro paredes, pero fueron más allá. Tuvieron favor del pueblo todavía, impactando a la gente, y el Señor añadía cada día los santos. Pero ¿quién era el reflejo del amor de Cristo? La iglesia. Déjeme decirle algo. Precisamente la conducta, hermanos, las relaciones entre cristianos, todo eso tiene que llevarnos a mostrar el amor de Cristo. Segunda verdad que unifica a la iglesia. La segunda es: observemos las cualidades que fomentan la unidad en la iglesia. Pablo al decir aquí, os ruego, ¿qué cosa? Que andéis como es digno. Conecte esa palabra, que andéis, que es vivir. Ahora vamos a conectarla con el versículo 2. Con toda, ¿qué? Humildad. Aquí no hay lugar para el orgullo, la soberbia, la altivez. Dios jamás va a usar a una persona altiva, soberbia. Dios no. ¿Por qué? Porque jamás va a ¿qué? A compartir la gloria de Dios. Y el ser humano siempre estamos equivocados. Esta es la parte de la unidad. Tú quieres unidad dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tienes que manejarte ¿cómo? Con humildad. Con humildad. Y todavía dice Pablo, y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Siendo enseñable. Si no eres una persona enseñable, jamás vas a entender el propósito de Dios. Si eres una persona que piensa que todo lo sabes, que todo lo puede, no vas a dejar lugar a Dios. ¿Qué decía Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente hablaba de su estancia eterna, hablaba de sí mismo, día con día. Pero también habla aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Todos somos distintos, ¿sí o no? ¿Usted, hermano Navarijo, es igual a su esposa? No. Somos distintos. Pero tenemos que aprender a soportarnos el amor. En la diversidad de opinión tenemos antes. Obviamente lo que no se soporta es el pecado, eso sí, jamás. El pecado no debes de estarlo soportando en tu vida. No es bueno. Hay gente que por no confrontar dice, no, mejor lo dejo. No, tienes que confrontar. Tal vez muchas de las cosas nosotros como pastores las hemos omitido para que la iglesia no sea lastimada. Pero hemos tenido que quitar gente de ministerios, hermanos, debido al pecado. ¿Por qué? Porque anhelo, mi deseo es entregar a Dios como pastor una iglesia sin mancha ni arruga. Si yo empiezo a tolerar pecado, empiezo a hacer todo esto, Dios me va a demandar y me va a reprender en una forma muy, muy fuerte todo lo que Él nos pide. Y no se puede hacer. Somos tolerantes, eres distinto a mí, sí, pero las cosas se pueden arreglar, las cosas se pueden ser diferentes. No significa que estemos peleados, no. Soportar es como llevar el peso a tu hermano y caminar millas con él. Esto es interesante. Dice, la armonía entre los cristianos se logra gracias a ciertas características que residen dentro de cada individuo. La humildad, hermanos, no era algo lógico para los griegos. Para ellos era sinónimo de debilidad. Pablo dice, ¿saben qué? Tienen que manejarse con humildad. Tienes que tener un adecuado de ti mismo. En Romanos dice Pablo que cada uno debe tener un concepto adecuado de sí mismo que el que le dio Dios. ¿Cómo pensamos a veces? Ay, pues no es nadie porque no tiene un título. ¿Cómo he escuchado eso? Ay, pues mira su condición. ¿Eso determina quién eres? No, jamás lo va a determinar. Ese es un pensamiento egoísta. Por eso me encanta el libro de Santiago. ¿Sabe por qué? Porque es el libro de la práctica. Nos invita a practicar constantemente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Día con día. Mire, la verdad no era, esta palabra humildad, no era para los griegos, nada con ellos. Para ellos decía, son débiles. Ahora, la otra palabra, fíjese, interesante, mansedumbre, se usa con referencia a la sumisión a la palabra de Dios. Soy una persona, y tienes que ser una persona como enseñable cada día. Si yo como pastor, día con día estoy aprendiendo, hermanos. La próxima semana empiezo en el seminario un módulo que se llama homilética, el arte y la ciencia de predicar. Si yo fuera otro como maestro, en todo lo que he aprendido, pues que les cueste, ¿no? Que les cueste porque yo lo he aprendido. No, Dios me ha enseñado algo. Cada una de las, en este prácticamente año, di 6 clases en el seminario. A mis alumnos los bombardeé con tanto material como no quisiera darle más en ese sentido. Gracias. Pero sabe una de las cosas que aprendí es que de gracia recibiste y de gracia das, día con día. ¿De qué me sirve tener todo ese material ahí si no me estoy multiplicando? ¿De qué te sirve inclusive decir cristiano si tú no te estás multiplicando? Perdóname, pero tú y yo ya debemos ser maestros, dice Hebreos. Muchos de nosotros seguimos tomando lechita espiritual cuando no se puede, hermano, ya. Tenemos que salir de ahí. El trabajo de un pastor es precisamente capacitar a la gente. Las iglesias pueden estar llenas de gente, pero no aprenden porque no escudriñan la Biblia. Tienen que hacerlo.
La paciencia, fíjese, soportando con paciencia, asume que alguno ha ofendido al creyente. Y hay ocasiones que algo nos ofende. Hermanos, pero tenemos que ser maduros para salir de ello. Completamente. Si nos lo vamos a pasar todo el tiempo ofendidos, pues no vamos a salir nunca. Tienes que dejar esa parte de niñez. Si en los 28 años que tengo como cristiano, tantas cosas que he pasado, ¿tú crees que yo estaría aquí? El domingo pasado, antes de salir del lugar que nos prestaron, se acercó una persona y venía a dar una ofrenda. Pero ella me dijo, yo vengo tan lastimada de tantas iglesias, pero Dios usó la experiencia que me ha dado para poderla ayudar. ¿En qué sentido? Yo le dije, hermana, déjeme decirle algo, bienvenida al club. Déjeme decirle algo, que si fuera por los cristianos, yo no fuera cristiano. Y esa frase la dijo Gandhi. Y tenía mucha razón. Pero la situación es que le dije, Dios a mí no me hizo nada. Dios me da la oportunidad de ser diferente, de cambiar, de mostrar a Cristo. Y si Dios no me ha hecho nada, y yo lo que he experimentado en Dios ha sido diferente, no tengo por qué venirme abajo. Si la gente quiere perder esa oportunidad de servir a Dios y de ser diferente, de buscar la unidad. Es verdad, hermanos, hay muchas situaciones muy fuertes hoy en día. Las familias se están desbaratando. La gente no tiene un concepto sano de lo que es familia, aún entre cristianos. Tal vez te parezca ilógico, pero se está cumpliendo lo que dijo el Señor, que aún los de tu propia familia serían tus enemigos. Y a veces no lo aceptamos, pero es la realidad. Porque estás viviendo diferente. Ponga atención a esto, por favor. Dice, cuando el cristiano se dé cuenta en lo más profundo de su ser, que es un rebelde pecador y que no merece que Dios le haya rescatado, entonces dejará de sentirse superior a los demás. Cuando entiendes que es por la gracia de Dios. ¿Qué decía Pablo? ¿Pablo en algún momento se exaltó a sí mismo? Sí, porque se vio necesidad de defender su apostolado. Pero él mismo dijo, ¿saben qué? Yo no hubiera querido esto, ustedes me obligaron. Y Pablo mostró todas las cosas que Dios le enseñó. Pero siempre le decía, ¿saben qué? He trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es vivir en un concepto adecuado de quién es Dios. El amor muestra misericordia perdonando a los demás. Así que los requisitos para la unidad, hermanos, fíjense, serían así. Humildad, más mansedumbre, más resistencia, más paciencia, amor, esforzarse y recordar que la unidad la hizo ¿quién? Dios, no tú. Y hoy vamos a ver, versículo 3, por favor. Solícito. ¿Qué dice Pablo? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué hermoso es estar en paz contigo mismo y con los demás. ¿Sí o no? Hay gente que todo el tiempo tiene pleito consigo misma. En la iglesia tenemos que guardar la unidad. Mire, según el versículo 3, los cristianos deben pagar mucho por mantener la unidad, dándole este esfuerzo una alta prioridad en su racional. El término significa esmerarse, esforzarse de tal manera que vaya y hacerlo constante. Dios creó la unidad. Por eso me encanta cuando dice lo que Dios ha unido, no lo separe ¿quién? ¿Cómo no separar, no? Y aún ¿cómo la separamos? No se da cuenta de eso. Santo, ¿dónde lo dejamos? A ver, yo le digo a la gente, el Espíritu Santo. Cristo está sometido a Dios mismo. El Espíritu Santo dice la Biblia
y Él me glorificará. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuál es el problema entre ellos? Nosotros dividimos todo eso porque no estamos a gusto de Dios. El valor que debe unirnos es la paz, estar en paz. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Situaciones que yo ¿sabes qué? Ya hice el esfuerzo, o sea, no quiere que Dios le bendiga. De verdad, yo quiero estar en paz. Si la persona tiene un problema, y no, yo pedí algo. Es gente tóxica, hermanos, honestamente. Y tienes que poner un límite. Por cierto, le recomiendo el libro de límites. El matrimonio es sabio. Es la humildad, amor a las personas diferentes y los que no nos queremos. Hay gente que va a ofender, es su naturaleza. No están a gusto consigo mismos, nunca. Nada les llena. Se sienten merecedores de todo porque no han entendido la gracia. La que te hace vivir en equilibrio delante de Dios y no ser tú mismo. Tercera verdad de la iglesia es que Dios dio los elementos que logran esos versículos de 4 al 6, por favor. Mire, nosotros autores de manos. Dios. Y te voy a explicar todos los elementos tan maravillosos que debes entenderlo. Dios da a los creyentes en que preservar, cuidar un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma. ¿A qué se refiere a un cuerpo? Bueno, la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, los amigos como los del cuerpo humano, y deben hacer mutuamente, sentir juntos las creencias y funcionar como un solo hombre de Dios. Así de sencillo. Son los que se mueren, los que lloran. Y aún fuera de la mía me tocó estar en muchos funerales. En unos de ellos yo me sentía pleno. Me tocó la muerte de una niña que yo había presentado meses anteriores y murió de 1 año y medio. ¿Qué le dices a los papás en ese momento? Ahí es donde mis fuerzas, mi capacidad se queda nula. Ahí es cuando Dios se manifiesta. El poder de Dios, la palabra de Dios. Y yo le decía, la verdad, Padre, yo soy papá y sé lo que se siente. Y no tenía las palabras. Me encanta lo que un pastor narra cuando visita la iglesia en Pala. Dice que antes del domingo hizo su primer funeral de esa iglesia. Todo se encaminó al funeral y cuando llega allá, todo en ese momento lo que hizo él, Dios lo quebrantó de tal manera que se puso a llorar con la gente y a abrazarlos. Esa acción permitió que el domingo toda esa familia estuviera en la iglesia. Eso es unirte en un mismo sentir. No podemos ser indiferentes. Por eso hace la unidad. Un espíritu, hermanos, se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Mora en cada gente y hace que la iglesia sea morada de Dios en el mundo. El creyente para transformar y producir fruto que purifique amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Lo que nos dice Gálatas 5. Nosotros le ponemos los frutos, hermano.
Es un solo componente en todo. Ay, pues yo tengo la paz, pero no tengo el gozo. No, o tienes todo, no tienes nada. Porque no lo separes. Hay amor, hay paz, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza. Está haciendo contra el Espíritu Santo. Una persona que no nos controla por el Espíritu Santo va equivocadamente. Una misma esperanza enfoca el futuro de los cristianos. Los creyentes el mismo destino, hermanos. ¿Hacia dónde vamos? En cualquier momento el Señor se va a manifestar. Pobres los que se quedan, hermanos. Porque lo que van a pasar en esos 7 años, 3 y medio, de una paz tremenda, pues después de los 3 años y medio, lo que es la gran tribulación es la cosa más horrible. Si lee su Biblia, en San Mateo 24, se va a dar cuenta de muchas cosas que van a pasar y que Dios quiere librar. Por eso una frase que me encanta, en San Mateo 24 dice, el que lea, entienda. Diciendo, si sabes esto, prepárate, porque vengo breve. Ahora, fíjese también, dice, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Vean los componentes, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, ahora un Señor, una fe, un Señor Cristo, de quien todos los creyentes son siervos. Es la cabeza de la iglesia y tiene el señorío sobre todos los suyos. El propósito es moldearnos a todos a la imagen de Jesucristo, incluyendo las cualidades de los versículos 2 y 3. Una fe, la misma fe. Y la fe es una fe que ni es tuya. Es una fe que Dios te la ha dado. Busquen Efesios 2:8, por favor. ¿Qué dice? Porque por gracia soy salvos por él. Y Dios la pone aún. Cuando entiendes todas estas cosas, lo que es la regeneración, la puedes creer en ti, tú cambias. Yo estuve en el seminario, tomé esa clase de Efesios, la doctrina de la salvación. Mi mente cambió por completo. Dije, Señor, por tu gracia soy salvo. Tú preparaste. No tengo fíjese, es la fe en el sacrificio de Cristo, el gentil, la misma culpabilidad están bajo el juicio de Dios y tienen certificados solo por medio de Él. Antes del pecado, ¿qué significa? Usted no tiene que pagar nada. Y Cristo lo presentó a usted justo delante de Dios, pagando por sus pecados. Usted lo que tiene que hacer, y yo lo que tengo que decir para este, es todo lo que tenemos que hacer. Un bautismo se refiere al bautismo, también nos sella. Y somos la garantía de que está en nosotros. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo y se estará en nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo el Espíritu Santo. Estamos seguros en la mano de Dios. Esto sucede precisamente el cristiano recibe a Cristo cuando un creyente recibe a Cristo como Salvador. Por el bautismo de los Espíritus unidos al Hijo Cristo y a todos los otros cristianos. Versículo 6, por favor. Miren. Dios y Padre. ¿De quién? De todos. El cual y
todos los creyentes. Hay un caso que no recuerdo el pastor Gary César decía: Dios, uno anda huérfano en este mundo. Y es verdad. Dios tiene que aceptar el mensaje. La Biblia es muy clara. Mucha gente dice, tú le preguntas, ¿crees en Dios? Yo creo en Dios. Pero mire, Dios siempre va más adelante de nosotros. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? Y haces. Como Israel creía que Dios era un concepto. Pero ¿qué crees? Ellos también creen y tiemblan. Pone al ser humano en su creer de los demonios. Pero aquí la diferencia, los demonios en la porque saben cuál es su final. La Biblia es clara. No hay que interpretarla a nuestra manera. La Biblia se interpreta a la manera de Dios. Dice, el cual es sobre todos. Habla de su soberanía. Dice, y por todos los creyentes y en todos eterna. Un Dios y Padre concluye la lista. En la antigüedad, cada nación tenía su Dios. Israel tenía el único Dios verdadero. Sin embargo, el Señor es Dios. Hermanos, la unidad de los cristianos está basada en su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la unidad es indestructible y eterna. La falta de armonía en las congregaciones era la preocupación de Pablo cuando escribió. Ahora déjeme llevarlo un poco. ¿Por qué hay armonía en las iglesias? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque no hay unidad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Busquen su Biblia, por favor, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Aquí está la realidad de mucha gente, hermanos, perdónenme, pero la verdad de lo que estamos diciendo hoy en día. La Biblia te va a desarmar de tu religiosidad. La Biblia siempre te va a desarmar de lo que tú crees que estás viviendo en Dios. Si no estás creciendo en tu relación con Dios, si no estás creciendo en tu amor como familia, no hay un Dios real en tu vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Es el versículo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Ese es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Cristo. Dios sabemos. Y no hay que tinieblas en él. Ok, ahora, fíjese cómo marca la pauta. Si decimos, ¿qué cosa? ¿Y qué? Y no practicamos la verdad. Prácticamente está diciendo, no conoces a Dios, porque la verdad es Dios. Versículo 7. Pero si andamos como Él está en luz, ahí está la clave. ¿Por qué no hay comunión? Porque no estás en luz. No vivimos. Y no te vas a poder relacionar con nadie. Siempre vas a querer hacer las cosas a tu manera. Siempre el yo, porque no hay comunión con Dios. Así de sencillo. La comunión con Dios es unidad, hermanos. No es egocentrismo. Si se da cuenta, uno de los mensajes que prediqué es basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde la preocupación de Pablo a Timoteo, que el problema no está fuera, el problema está dentro de las iglesias. ¿Cómo está actuando la gente dentro de las iglesias? Y una vez que los identificamos, gente, problemas. Dios, en amor, la iglesia se edifica
no bajo lo que tú crees. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su limpia todo. ¿Por qué? Porque conocemos el pecado. Y somos tan humildes y temibles para reconocer que hemos fallado. Y nos arrepentimos. La iglesia es la misión de decir a quién, a la iglesia. ¿De qué me sirve la Biblia? ¿De qué me sirve todo lo que aprendí durante 5 años y todo lo que Dios me ha permitido vivir si no estoy multiplicando nada? Pues Dios, por lo menos, cada uno de nosotros tiene un don para llevarlo a cabo y hacerlo dentro de la iglesia para unificar a la iglesia. Tenemos que hacerlo. Esta es otra bendición. Versículo 7, por favor. A cada uno de nosotros fue dado, ¿qué? Conforme a la medida de ¿quién? Del don de Cristo, no lo que tú quieres. Del don de Cristo. El don es una habilidad espiritual para cumplir un ministerio para la edificación del cuerpo. Es una gracia, una dádiva, un regalo no merecido que el individuo no lo merece, pero Dios se lo da. Los dones unen porque capacitan a los demás miembros. Si tú quieres, ¿qué debería ser? Primera de Corintios y segunda de Corintios. ¿Quieres conocer gente soberbia, altiva? Gente que hacía referencia los unos a los otros. ¿Cuántos hemos escuchado y lo hemos enfocado en el matrimonio? Pues, ahora cosas feas que están pasando en la iglesia de Corinto. El amor no. Escuché varias predicaciones y perdóneme, pero tiene su contexto. El amor no hace nada indebido y entre pareja, no. Tiene que ver con la iglesia. A veces el amor nos irrita. ¿Sabe por qué lo habla Pablo? Porque en la iglesia, si tú no estabas de acuerdo conmigo, yo te podía decir, te veo mañana en los tribunales. Ahí nos ponemos de acuerdo. Y se demandaban. Y se demandaban fuertemente en la iglesia. Por eso Pablo, cuando escribe el capítulo 3, dice, le voy a enseñar un mejor camino. El amor. Pero el amor real. Cómo actúa y cómo obedece en el amor de Dios. Los dones son para la edificación de otros. No todos tenemos el mismo. Jamás va a ser ni la misma función. Como los miembros del cuerpo son varios, los ministerios varían. La ayuda que unifica a la iglesia es, no olvides la fuente de esos dones. Versículo 8 al 10. Fíjense qué interesante esta parte. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién de aquí no ha sido capacitado por Dios? Todos. Todos hemos sido capacitados. Y precisamente nos habla de esto. Mire, dice, llevó cautiva la cautividad. Este pasaje se refiere más a cuando venían de una campaña de guerra triunfal. ¿Qué primero? El rey. Los presos, el botín. Todo el pueblo le aplaudía. Cuando Cristo murió, entró triunfalmente al cielo y a la muerte. Sobre todo. Cristo, hermanos, de verdad, es nuestro verdadero Rey. Versículo 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas
de la tierra. Es Dios el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llegar al lugar que siempre le correspondió, su gloria. El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No escatimó el ser igual a Dios. Mucha gente dice, ahí está, no era Dios en forma. La palabra forma significa siendo la esencia misma de Dios. No hizo uso de sus atributos para defenderse, sino que sometió su voluntad a Dios mismo. Dios tiene esa facultad. Cuanto más nosotros, como infinitos, de someternos a Él. El apóstol del Salmo 68, 18, comentario en los versículos 9 y 10, ha dado lugar a diferentes interpretaciones, pero no debemos perder de vista el mensaje central. Es importante captar la figura que hay en el trasfondo del Salmo. Por eso decía que cuando un rey entraba a la guerra, salía victorioso. El Señor en la muerte salió victorioso. Y para nosotros tal vez la muerte significa fatal, para Dios no. Es pídanos. Mire, una de esas son los dones espirituales que como cabeza de la iglesia Él obsequió a los creyentes. Los cristianos, al recibir y usar estas especiales, están participando en el triunfo y exaltación del Salvador. Mis hermanos, Jesucristo primero lugar descendió en su encarnación, ¿sí? Y fue al cielo y recibió dones espirituales. La mención del versículo 8 debe interpretarse como amigos de Dios. Satanás, sus huestes, el pecado y la muerte los cautivó ya. Están vencidos. Están vencidos. Venció la muerte. Y aunque tú mueras aquí, simplemente al creer en Cristo, abres la puerta a la antesala a la vida. Su exaltación del cielo, de su reacción cuando bajó a la tierra en su encarnación. Entonces, entre todas las muchas bendiciones espirituales que los creyentes han recibido como consecuencia de su muerte y resurrección, están en las capacidades para edificarse y hacer crecer la iglesia. Precisamente, necesitamos ver cuáles son nuestros dones. ¿Cuál es tu don? No se capacitó y no hay excusa para decir no puedo ser. Concluyendo, primero, hágalo usted. Yo ya me la hice. Y obviamente tengo que aplicar primero. Primera pregunta. ¿Estoy viviendo como es digno del llamamiento de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy? Estoy intentando la unidad con las cuales Él nos pide. Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia. Somos humildes. Maestro, que cuando tú no quieres y quieres robarle la gloria a Dios, simplemente Él te va a tomar, te va a poner una alacena. Y ahí te va a dejar. No alabanza la gloria. No vas a hemos tenido. Yo prefiero avanzar en aquellas cosas que nos piden a estar estancado. Un cristiano no puede estar estancado, ¿sabe? José, Pablo, ninguno vivieron para el Señor. Y por cierto, una de las cosas, si usted quiere una vida cómoda en Dios, ¿qué va a tener aquí? No. ¿O quiere vivir
piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Va a solucionar. Todo va a ser hojuelas sobre miel. Dice, parecerá persecución. Tercero, es consciente de los elementos que conforman la unidad dados por Dios para esta unidad, ya que Él ya los hizo. Todo esto. 4, estás dispuesto a Dios que sea bendición en la mano. Tienes que hacer. Recuerda las capacitaciones de Dios, no hay excusa, hermanos, para no ser. Así de sencillo. Esas verdades son reales. Tú decides cómo debes vivir. Debes dignamente de acuerdo. Si no estás viviendo dignamente, Dios no puede usar tu vida. No lo va a hacer. Mucha gente ha escuchado esta frase. A pesar de todos mis pecados, errores, me Pablo a Timoteo. Si alguno se limpia de estas cosas, seréis muy paz. Ese es el engaño más sutil de Satanás. Te deja. A pesar de todo, no te voy a usar si estás en pecado. Perdóname. No es tu vida. Por eso hay tanto cristiano hoy en día derrotado, soberbio, el tío, no reconoce quién es en su vida. Hermanos, si no hay estos elementos, humildad, mansedumbre, y estamos soportando en amor, sin tolerar, no en la iglesia. Al principio éramos un número grande en Zoom, pero sabe, Dios me fue mostrando que la actitud de las personas que querían estar en ciertos ministerios no era la correcta. Y Dios los bajó a su tiempo. Cuando no eres enseñable, aceptar una observación y que no eres enseñable para corregir, Dios te apoya. Yo no lo hice. Ha sido mi oración, que Dios, la gente que tenga que ponerse a gente que sea realmente adoradora de Él, que adore Espíritu, ¿verdad? Y eso queremos. No anhelo una iglesia de 500 más, si Dios permite adelante, que se ame los unos a los otros, busque la unidad y la entienda, hermanos. Así es sencillo. Que la podamos obediencia y rendir nuestro corazón a aquel que nos ha llamado. La vida cristiana no se trata de ti, se trata de Dios. Oremos. Padre, estamos por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Y eres un Dios de santidad. Manda de nosotros, Señor, que seamos santos delante de tu presencia. Madurez. Santidad para ti. Gracias, Dios, porque eres Dios eterno. Gracias, tú hiciste y conformaste la unidad. Y gracias porque tú nos llevas. Te bendecimos. Gracias por este cuarto servicio. Te tomes el control de la vida. Te permitimos que tú transformes. Como dijo David, Señor, examíname si hay en mí camino de perversidad y bueno, eterno. Saca aquello que no te glorifique y transforma nuestras vidas, porque en verdad te necesitamos, Dios, día con día. Como dijo el apóstol Juan, es necesario menguar, que yo mengue para que tú crezcas en nosotros. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.